Buenas tardes, buenas noches, buenos días. No sé a qué hora nos estén escuchando. Bienvenidos a Locuaz. Mi nombre es Javier Nacasa y en la tarde de hoy estoy súper contento. Al fin me encuentro con Paz Gómez de Libre Razón. Muchísimas gracias, Paz, por estar aquí. Gracias, Javier, por la invitación y qué chévere volver a poder conversar. Muchas gracias a ti por darnos chance de conversar. La anterior vez, en el capítulo anterior, esta es la segunda vez que vamos a conversar con Paz. Y en realidad es porque sí teníamos asuntos pendientes en torno a la labor que ya ha venido desarrollando Libre Razón. Quisiera que el día de hoy nos hables un poquito del tanque de pensamiento, de todo el proceso que fue el grabar el video, que ahora ya está publicado también, o sea, ya podemos comentarlo para que la gente pueda ir a verlo. Y quisiera que también me cuentes un poquito ya sobre este trabajo con el Consejo Metropolitano del cual hemos estado, pues es como la noticia inédita del día de hoy. Listo, muchas gracias, Javier. A ver, te cuento un poquito sobre Libre Razón y por qué nosotros llegamos al tema del comercio informal. Nosotros nacimos realmente como una organización de jóvenes para jóvenes en donde queríamos tener espacios de intercambio de ideas, de generación de oportunidades y especialmente enfocado en la promoción de las ideas de la libertad para jóvenes que estén relacionados con temas económicos, políticos, sociales, que estén haciendo activismo de algún estilo y cosas así. Pero, digamos, eso es lo que empezamos a hacer con programas de formación. Pero llegó un momento en el que, bueno, teníamos que también crecer, empezar a buscar nuestras investigaciones, nuestros temas en los que queríamos enfocarnos. Y nosotros desde un inicio nos fuimos bastante por el lado del tema económico. O sea, esas soluciones que van un poco fuera de la caja para el desarrollo económico del país. Y fue así más o menos que empezamos a acercarnos como que a estos proyectos, como que empezar a preguntarnos por algunas cosas que pasaban y que quizás no se daban la atención debida. Y una de esas es que nos dimos cuenta era justamente el tema del comercio informal. Esto fue en el 2017, 2018 que nos dábamos cuenta de esto y acuérdense que en ese momento estábamos pasando por crisis económica. Entonces empezó a ver que la informalidad aumentaba y aumentaba y nosotros decíamos, bueno, esto es un tema que pasa cada que estamos mal. Entonces veníamos del boom y de toda la cuestión, vino obviamente el terremoto y cayó súper fuerte la economía y otra vez vimos cómo se empezó a aumentar todo como boomerang, así literal, todo empezó a aumentar otra vez. Entonces dijimos, creemos que hay que hacer algo acá. Como estábamos en esta intención de expansión, aplicamos a un proyecto que justamente estaba relacionado con el tema de comercio. Era así abierto, podíamos hablar de comercio internacional, de comercio, de cualquier tipo de comercio. Y nosotros decidimos enfocarnos en el tema de comercio informal y así nació el proyecto inicial que se llamaba Rostros del Comercio Informal. Entonces la idea inicial era darle una cara, una historia a las papas que venden en la calle, a los choclitos, a cualquier cosa y hacerle humano a eso. Uh-huh. Y nosotros hicimos una pequeña investigación en 2018 donde nos fuimos por 5 ciudades: Guayaquil, Ambato, Santo Domingo, Quito y Puyo. Y ya hicimos estas entrevistas. Ahí hicimos un poquito más de 50 entrevistas. Fue una investigación más corta. Lo más importante aquí fue el tema de sacar la parte más personal de los comerciantes. No nos enfocamos tanto como que en la perspectiva, en la política, sino en la parte más personal. Y hicimos fotos y videos. ¿Qué hicimos luego con esto? Nosotros hicimos exposiciones en donde iban a ver las fotos y en la como cédula de una exposición tú tenías una pequeña narrativa de la historia de esta persona. En ese tiempo Libre Razón todavía era pequeño, tuvimos un alcance interesante para lo que éramos, pero digamos, llegó hasta un límite. Después de eso, al siguiente año, esto fue 2018, en el 2019, ya empezamos a hablar con consejos municipales. Uh-huh. Empezamos primero a trabajar con el Consejo de Riobamba, que nosotros tenemos como un pequeño capítulo de Libre Razón en Riobamba con algunos chicos y también empezamos un poco con Ambato. A la final se concretó hasta capacitación con los concejales de Riobamba y llegó al punto en el que ellos también empezaron a trabajar con la Cámara de Comercio de Guayaquil y
sacaron una ordenanza mucho más amigable con el comerciante informal que lo que tenemos en las otras ordenanzas de los otros municipios, que ya tienen una ordenanza para esto. Entonces, fue interesante porque el proceso se fue dando así. A la final completaron el trabajo con más organizaciones, pero, digamos, estuvimos siendo parte de la iniciativa. Y, bueno, nos cayó la pandemia. Un poco todo se bajó en ese proceso y llegamos al siguiente momento, ¿no? Después de la pandemia que dijimos, ok, hay que retomar este tema porque de nuevo vimos exactamente lo mismo. Era como que tuvimos la crisis del 2000, desde que empieza en 2015 y va y avanza hasta el 2018, tuvimos eso y se vio el aumento y pasamos la pandemia y vemos que otra vez el tema de la informalidad sigue ahí. Entonces dijimos, no, este es un proyecto que tenemos que continuar y ahí hicimos un nuevo proyecto que ahora lo llamamos, o sea, ya quisimos hacerlo que sea algo permanente. Nos dimos cuenta que esto es algo que realmente necesita un trabajo, uno, constante, y dos, de distintos ámbitos, que sea súper integral. Entonces dijimos, creo que lo más prudente es crear un observatorio. Entonces lo que hicimos en esta ocasión fue reanudar esa investigación que ya habíamos hecho en 2018 y es chévere porque tenemos la idea pre-pandemia y luego la idea post-pandemia de cuál es la perspectiva y cuáles son las historias de los comerciantes. Y esta vez hicimos un proyecto, logramos sacar un proyecto más amplio. Entonces nos recorrimos 9 provincias, 12 ciudades, entrevistamos a 108 personas, hicimos 3 mesas, grupos focales con emprendedores de distintas ramas, emprendedores digitales, emprendedores que están iniciando con productos físicos, con productos artesanales, con miembros de asociaciones también y con miembros de la sociedad civil, sea personas que estuvieran participando en algún momento dentro del Consejo Municipal, han sido formuladores de política pública y también quienes están en otras organizaciones. Investigando cuestiones similares. Entonces, realmente fue una investigación mucho más amplia, logramos captar de todos los ámbitos. Tratamos de hacer un acercamiento antes de sacar toda la investigación con las autoridades como tal. Fue súper complicado. Un día nos fuimos al centro, nos fuimos al municipio. Fuimos a la primera oficina que creíamos que había que ir, nos dijeron, para esto tienen que enviar un oficio. Un oficio que nunca nos respondieron. Después de eso, o sea, literalmente empezamos del día 8 de la mañana, nos fuimos ahí, luego nos fuimos a otras oficinas que tiene el municipio que quedan como unas cuadras más arriba. Nos subimos, no, que ustedes tienen que hacer esto y esto y esto. ¿Saben qué? Váyanse a la que queda por La Mariscal. Nos fuimos a la oficina de La Mariscal, que es la agencia distrital de comercio, y ahí nos dijeron, no, tienen que irse a la que queda por El Sol, que es por atrás del Quicentro. Nos fuimos allá y literalmente fue otra vez el comunicado y que en este momento no está la persona encargada, que no les podemos atender, vénganse en otro día. Fuimos otro día, bueno, realmente la parte de hablar con las autoridades al inicio, porque nosotros sí queríamos contar con eso para el informe y toda la cuestión, fue bastante complicado. Pero ya teníamos una perspectiva general de los demás. Y aquí me gustaría mencionar el tema de que lo más valioso de esta investigación es la parte y justo ese es nuestro enfoque, de la dignidad humana. Entonces, lo que nosotros hemos sacado aquí son historias, perspectivas de los comerciantes informales y de las otras personas que les he mencionado. Sacamos el tema de qué es lo que ellos hacen, o sea, literalmente, cuál es su día, qué es lo que tienen que hacer su día, cómo están formadas sus familias, cuáles han sido sus luchas, por qué están haciendo esto, se formalizarían, sí, no, cuáles han sido los obstáculos en el tiempo, y te encuentras con las otras, esa parte de la cotidianidad de la persona, de que todos tenemos. Entonces encontramos muchos casos de madres solteras, que quizás algunas ya trabajaban como comerciantes antes, u otras recién están trabajando como comerciantes porque por la pandemia perdieron su trabajo y no tienen oportunidad de conseguir. ¿Y qué pasa con los hijos? Los hijos en algunos casos se quedan
en la casa o en la tienda del vecino o cualquier cosa y no sabes qué está pasando con ellos. O caso contrario, les acompañan y se crían ahí en los parques, en todos lados ahora hay las letras, ¿no? De estas, y les ves ahí jugando en las letras y usan eso como resbaladera, como columpio, como todo ahí mismo. Pero ¿cuál es la realidad? O sea, ¿qué es lo que va a pasar luego con esas generaciones? Por otro lado, ves el tema que está más presente de lo que te puedes imaginar del financiamiento ilícito. Luego ves el tema de que no solamente tienen a veces inconvenientes con las autoridades, sino que tienen inconvenientes con ciertos grupos de poder que se van armando, sean medio formales como las asociaciones que tienen mucho poder en algunos lugares o grupos que realmente ya se empiezan a formar como mafias. Entonces te encuentras con otras cosas que ni siquiera tenías, o sea, hay veces que tú ves en la calle y dices como que ay, esta calle está llena de comerciantes, no está ordenada, ni sé qué, pero no piensas de este tipo de temas porque claro, son algo que ya necesitas como que inmiscuirte para llegar a verlos y especialmente para las personas que están generando soluciones, que están generando políticas, es crucial. Y lo que nosotros queremos hacer dentro del observatorio es justamente ser ese puente, porque nosotros ya hemos hecho esta investigación, la vamos a seguir realizando y ser ese puente entre los comerciantes y el formulador de política, porque no podemos seguir haciendo política y pensando que va a funcionar si es que no entendemos cuál es la realidad, el contexto y las expectativas de las personas para quienes están haciendo esa política. Eso que estás diciendo se me hace sumamente importante y justo conversábamos antes de empezar con la entrevista, estábamos diciendo que es que es imposible que puedan plantear alguna clase de solución para un problema que no conocen, en serio, no se ha investigado. Pienso yo que, como te decía, una de las falencias más grandes que tiene de hecho nuestro país es que casi en todos los campos necesarios no hay investigación. No, casi nunca hay investigación previa. Y en este caso, para generar política, justamente, ¿cómo van a cambiar la realidad de estas personas que tanto necesitan el tener el soporte del Estado en organización? Si es que las personas que están ahí legislando y haciendo todas las funciones que deben, no conocen de estas realidades. Entonces, ahí yo tengo, o sea, esa parte siempre me ha quedado es como si no se la tomara en cuenta. De hecho, a veces cuando he tenido la oportunidad de ver cómo legislan y cómo crean todo, digo pero la parte de investigación en donde tenemos esto, que es lo valedero, no está. Quería preguntarte algo que también me parece interesante. Hay muchas organizaciones de lo poco que he podido ahora hurgar, hay organizaciones en el país, pero hay un montón que tal vez no logran tener el alcance o no logran tener los recursos para crear espacios de investigación, de diálogo, de cómo ustedes funcionan para lograr sostener libre razón y tener tal vez, no sé si logran el apoyo de tal vez algún gobierno local o algo para poder viajar o cómo financian todo el campo investigativo. Nosotros lo estamos haciendo por proyectos en la actualidad y realmente hemos recibido donación desde afuera. La primera parte del proyecto fue financiada por la Red Latinoamericana de Organizaciones Liberales, que se llama RELIAL. Ellos fueron los que nos permitieron hacer la parte del Rostros de Comercio Informal. Y luego llegamos a este proyecto que te digo que quisimos como que renovarlo, robustecerlo y todo. Lo presentamos a otra organización de la cual también formamos parte, porque son como redes de organizaciones a nivel internacional y esto te permite apoyarnos entre todas, que es Atlas Network. Entonces, esta es una red norteamericana que, bueno, es estadounidense, pero realmente ahorita ya tiene organizaciones en todo el mundo. Entonces, con ellos nosotros aplicamos y ellos fueron los que nos están apoyando en esta segunda parte del proyecto. También tuvimos el apoyo en esta segunda parte del proyecto de la organización Friedrich Naumann, que es una alemana, que también nos está apoyando en unas partecitas del proyecto igual. Entonces, esa ha sido la forma y esa es la forma en la que hemos tratado de manejarlo todo. También a veces colaboramos con universidades, especialmente en el tema investigativo, con docentes. Y ahí manejamos mucho también las prácticas. Hemos logrado, por suerte,
o sea, hay que ser constantes. En las organizaciones hay que ser constantes porque obviamente no es una empresa, no es que tienes financiamiento y entrada de dinero, pero con la constancia que hemos logrado, hemos podido lograr que esto crezca. Digamos, en estos 5 años hemos crecido significativamente, y eso nos ha permitido, digamos, que hemos empezado con practicantes, que generalmente son los que entran en las investigaciones y nos dan ese push sin necesidad de recursos. Se les da obviamente toda la guía y todo eso, entonces como que digamos el ganar, pero hemos logrado que algunos de estos practicantes se mantengan en el tiempo y ya podamos contar con ellos en los proyectos. Entonces eso también nos permite como que decir, ya, este proyecto ya está, entonces vamos a buscar otro proyecto. Y ya, digamos, las personas que coordinamos ya estamos coordinando los distintos proyectos. Entonces es la forma en la que hemos logrado, pero sí es un tema de... acá, o sea, conseguir acá en Ecuador es complicado, porque como tú dices, no hay la cultura necesaria de como para investigar y este tipo de cosas. Creo que puede haber sí hay interés por parte de las universidades, eso yo creo que sí hay, sí lo hemos visto. Pero sí se necesita, digamos, 1, constancia, 2, la capacidad de que se pueda mantener esto. O sea, nosotros tenemos nuestros trabajos personales y aparte de eso hemos hecho esto, porque caso contrario no nos da. En algún momento esperemos que sí, pero tampoco es el fin, ¿no? El fin en este punto es aportar y ayudar y bueno, si en algún momento nos da para nosotros estar tiempo completo ahí, será justamente para dedicarle mucho más, no para sacar como que el mega beneficio ni nada, sino para que justamente esto crezca y qué sé yo, el día de mañana tener un observatorio de la libertad laboral que realmente esté haciendo trabajo todo el día, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, o sea, básicamente eso. Yo creo que la academia en organizaciones internacionales se puede buscar. Ahí hay bastante porque, bueno, Latinoamérica ha vuelto a ser un foco de fondos de cooperación en estos últimos años después de la pandemia. Entonces, más bien ahí creo que hay oportunidad para que más organizaciones aprovechen eso y entren con proyectos nuevos, más que nada. Creo que eso también ha sido una ventaja nuestra, es el hecho de ir con ideas que ya van más allá de las típicas soluciones. Hemos ido con cosas, hemos hecho pequeños cambios, hemos apuntado a otros grupos y creo que eso es lo que también nos ha permitido sacar esto y de hecho hay muchísimas más oportunidades allá afuera que pueden aprovechar organizaciones en este sentido. Y está bien chévere porque el plantear que las personas sí que puedan financiar proyectos, en este caso de investigación, para poder, voy a utilizar la palabra, para poder ponerle un cimiento a lo que después van a convertirse en tal vez las leyes que nos rigen, sí me parece fundamental. O sea, y ahí siento que también quisiera que me cuentes un poquito ahora con cuántas personas cuenta la organización, cómo están distribuidas, no sé si es que haya personas que ya en investigación de campo tal vez les gusta participar siempre, o otros que les gusta más bien organizar los proyectos o escribir, cómo se organizan ahí. Y de hecho, antes, solo para cerrar el tema anterior, en el caso del Observatorio de la Libertad Laboral, solo en el tema de comercio, desarrollo económico, comercio local y así, ahí hay un campo gigante de oportunidades que las organizaciones pueden aprovechar, tanto en la parte de incidencia política como en la parte social. Llegar con proyectos que no el típico proyecto social que a veces hiciste el proyecto, todo salió bien y gracias, sino llegar con un proyecto que realmente sea sostenible y de hecho en un futuro nosotros también queremos lograr como OLL dar esa posibilidad, o sea, decirte, tienes un proyecto, si quieres nosotros te lo revisamos, te ayudamos a potenciarlo porque ya hemos estado ahí. Y para un proyecto también es social, es súper importante también conocer la problemática de cerca, ya sea para hacer política o para hacer un proyecto social. Entonces, ahí también puede haber mucha oportunidad. Y nosotros decíamos, mientras viajábamos, qué ganas de poner a hacer esto y esto y esto. Pero claro, o sea, nuestro enfoque no es hacer proyectos sociales. Y ahí es cuando nosotros decíamos, deberíamos entregar esta información no solo a comunidades, no solo a autoridades, sino a comunidades y organizaciones que quieran
ser parte, involucrarse en este tema de desarrollo de comercio local. Y por el lado de la organización de Libre Razón, bueno, a ver, ahorita somos como unas 12 personas, creo yo. A ver, somos los 3 cofundadores. De eso ya te había hablado un poquito en el programa anterior. Y somos los que empezamos. Después, en el proyecto del Observatorio de la Libertad Laboral, tenemos a 5 personas más. Ahorita también estamos con 3 practicantes ahí, aparte de eso. Y hay unas 2 personas que se están juntando porque han hecho investigación. O sea, vieron el proyecto, empezaron a ver las imágenes que subíamos, los videos, y les interesó, que ahorita estamos justo en ese proceso de involucrarles para ya poder empezar a desarrollar esta parte permanente del proyecto como tal. De ahí tenemos, los otros proyectos que son de formación. Ahí contamos con... en el Centro de Entrenamiento Político también tenemos 3 personas más. Y en el bootcamp político tenemos 2 personas más y están también 2 practicantes. Entonces igual lo que hemos hecho más que nada, con lo que tú me preguntabas de cómo nos dividimos, más bien tenemos equipos por proyecto. Eso nos permite, digamos, como que igual dividirnos del trabajo, como todavía no estamos en la capacidad de darles un empleo de tiempo completo. Lo que hacemos es que sea por tema de contrato, y ellos asimismo pueden ocupar su tiempo con el estudio, si es que todavía están estudiando, o en trabajo. Realmente somos un equipo bastante joven. El director tiene 33 años, es el mayor. La otra cofundadora, Andrea, tiene 32 y yo tengo 26. Y de ahí, bueno, por ahí están todos, algunos un poquito más, un poquito menos, pero sí tenemos chicos desde 22 años. Y de ahí, sí, eso con el tema del equipo. Y creo que ya te contesté. Sí, te iba a decir 2 cosas. Una, que se convierten como en un semillero de investigadores, de personas especializadas en proyectos también de alguna manera, porque si ya de pronto te salen unos 5 proyectos y ya sabes manejarte en esos, y puedes justamente hacer recomendaciones para otras organizaciones, para otras personas que estén formulando proyectos, sería genial. Esta especie como de curaduría de proyectos me parece impresionante. Sabes que yo en Francia había conocido un grupo que se dedicaba a hacer esto. Ajá, y siempre me parecía impresionante la cantidad de gente que se apuntaba, ¿no? Que escribía un proyecto y que les mandaba y todo. Y cada vez más ellos también crecían. Esto incidió en políticas de educación ahí, de cultura, de proyectos que tenían que ver con política también. Y me acuerdo que cuando mi amiga me comentó, me decía como, es que estoy escribiendo un proyecto y ellos están especializados, entonces es como este proyecto también, ellos te ayudan incluso ella me decía, incluso ellos a veces te ayudan a conseguir auspiciantes o personas interesadas en tu proyecto y todo lo demás. Entonces yo decía, qué loco eso, porque es como todos estamos participando en la generación de lo que puede ser la política nueva de un país. Entonces eso me parecía bonito, porque no es que no era el asambleísta o no era el legislador el que estaba, no, sino era la gente la que estaba planteando los nuevos cimientos para poder cambiar las realidades de su propio país, que eso me parece fundamental. Ahí quisiera, ahora sí, que me cuentes un poquito el proceso que tuvieron ya de acercamiento con concejales y todo esto que me venías diciendo para poder reunirse ya con autoridades del consejo. Chévere. Qué chévere esto que me cuentas de Francia. Bueno, sí. En el tema del observatorio, bueno, a inicios de noviembre ya sacamos el proyecto como tal. O sea, básicamente la investigación, presentamos el informe, hicimos una presentación sobre qué es lo que nosotros habíamos hecho, empezamos a difundir un poquito esto en medios y empezamos también a enviarles la información a concejales y asambleístas. Y bueno, poco a poco
enviándoles correos, mensajes, todo, empezamos a lograr ya el acercamiento con los concejales a inicios de este año. Entonces ahí ya les presentamos la iniciativa y sabes que igual dentro de las entrevistas y dentro de las reuniones que hemos tenido, lo que les ha llamado la atención es el tema de que no son solo cifras. Porque sí es cierto, ya el INEC nos da una idea de cómo está el empleo no adecuado y ahí entra el tema de la informalidad. Por un lado, por el otro lado hay organizaciones que igual te sacan el tema en cifras. Entonces tengo una idea de que el desarrollo económico está abajo, por ejemplo, por tal razón. Hay una incidencia de tantos comerciantes en Quito, cosas así. Pero, digamos, ya esa información ya la tenemos. Y si queremos entender un poco más del comercio informal, nos decían ellos, para poder saber cómo abordamos este tema, porque saben que es algo difícil. En el consejo lo están involucrando, lo están relacionando mucho con el tema de la inseguridad actual en la ciudad. Entonces dicen, es como que no sabemos cómo equiparar estas dos cosas, es algo que se está volviendo cada vez más desafiante. Entonces, en el sentido de saber la perspectiva, el contexto del comerciante, les ha parecido algo atractivo. Entonces ahí empezamos ya a tener reuniones como tal con los concejales. Y, digamos, la idea con los concejales es básicamente, uno, presentarles, darles toda la información que tengamos a disposición. Tenemos además como que la base de datos de los comerciantes, por si en algún momento ellos quieren también trabajar en algo con co-creación, que sería uno de los objetivos. Y en tercera instancia ya como que dar propuestas. Ahora, lo que nosotros nos dimos cuenta, porque empezamos ya como parte del proyecto a establecer una propuesta de reforma de ordenanza. Y dentro de esta reforma de ordenanza, digamos, lo que más nos interesa a nosotros es el tema de reducir y simplificar trámites para que el comerciante que busque acceder tenga la facilidad de hacerlo de forma más sencilla que antes, porque al ser bastante tiempo, esto implica que son días que ellos no trabajan. Acordémonos que más o menos por día ellos sacan $10 y si un día no trabajan, pues no sacan nada. Entonces, obviamente viven del día y el tema de ir a hacer los trámites es un problema. Uno, además, la segunda es el tema de que van, hacen el trámite y se les devuelve. Entonces, no es que es una semana y ya. Es una semana más la otra semana y cosas así. Por un lado. Por otro lado, hay un tema de bastante desinformación en la que nosotros también nos interesa. O sea, mientras el proceso sea más sencillo, va a ser más fácil comunicar qué es lo que se tiene que hacer para formalizarse. Y obviamente que hay personas que son que tienen mayor voluntad de formalizarse, otras que tienen menor voluntad de formalizarse, pero yo creo que gana el tema de que si las autoridades me lo permiten, yo me formalizo, que es lo que dicen ellos. Entonces estábamos armando esta ordenanza y ahí empezamos ya literalmente las reuniones. Entonces justamente hay una concejal, Blanca Paucar, que está interesada en acoger esta propuesta de ordenanza que estamos realizando. Pero yo le decía el otro día a esta concejal, hay un problema. Es el tema de que ya podemos ser quizás utópicos y decir que el permiso esté en 5 días, en 2 horas, pero no sabemos qué es lo que pasa adentro. Entonces, cuando empezamos a redactar el proyecto de ordenanza, nos quedamos como que, ok, ponemos 2 horas, pero ¿y qué pasa si es que esto no se hace realidad? Entonces dijimos, no, tenemos que volver a intentar entrar en la parte administrativa del municipio. Y cuando le contamos esto a la concejal, nos dijo, ¿saben qué? Hagamos una reunión. Y ya logramos reunirnos y tener justamente este lunes conversar con los funcionarios de las agencias encargadas, que son la MC, la Agencia Metropolitana de Control, y la ACDC, que es la Distrital de Comercio, y ya empezar a entender un poco más. Entonces, también ahí nos damos cuenta que hay un tema chistoso, porque
tienes a los comerciantes, que vas y hablas con los comerciantes. Obviamente la parte más valiosa es lo que te cuentan, como te decía, de tu día a día. Pero ya indagando un poco más, como que los comerciantes te dicen la culpa son de las autoridades. Las autoridades vas y te dicen la culpa son de los administrativos. Los administrativos te dicen, no, es que la culpa es de las autoridades. Por un lado, las leyes están mal hechas y por el otro lado, no, es que los comerciantes no quieren pagar. Entonces, también se vuelve un tema de como que cada quien se pasa la bolita y obviamente te toca sacar entre líneas la información para poder ir construirla. Pero justamente un tema que hablábamos con el equipo es que esa es la función del observatorio. La función del observatorio al final del día va a ser comunicar de forma adecuada con todas estas partes. Estas tres que son como que las principales y de ahí entrar al tema de asociaciones, entrar al tema de otros empresarios que pueden ayudar y cuestiones así. Entonces, bueno, básicamente con el tema de las reuniones, como te decía, el objetivo es proponer que hayan reformas y reformas que sean consecuentes, porque en este momento, por ejemplo, hay dos temas que se están manejando en el municipio. El uno es el de reubicar, porque ahorita hay un montón de personas que están en las calles y los mercados estaban prácticamente vacíos. Pero ¿por qué se da eso? Y eso es otra cosa que tú ves que a cada rato se da. Se da porque el comerciante sale a donde está la demanda. Y resulta que la demanda no está en los mercados, porque están mal ubicados, están lejos, la gente no va a los mercados. Bueno, un montón de razones pueden haber ahí, pero digamos, el objetivo no solo es reubicar, porque el rato que tú reubicas, y eso nos contaban los mismos comerciantes, ellos utilizan los espacios de los mercados como bodega y salen a vender en las calles. Por un lado. Por otro lado, la gente que sí se queda en el mercado se vuelve súper en contra a la gente que está vendiendo fuera. Entonces empiezas a tener broncas entre la gente que está en los mercados, de las asociaciones, etcétera, con la gente que está fuera. Y en algunos casos, en Guaranda nos comentaron que creo que era uno de los peores sitios, son violentos. O sea, ya empiezan a literalmente a haber una persecución. En Guaranda no había problema con las autoridades, tanto ellos, los policías era como que te decían muévase, ni sé qué, y eran tranquilos. Allá el problema era con la gente de los mercados. Entonces, se empieza a volver esta cuestión. ¿Por qué? Porque no estás abordando el problema desde la raíz, por un lado. Entonces, ahí el tema de los mercados, que ahorita les estaban dando hasta gratis, pero van a ser expuestos dados gratis para que sean bodega. Y por el otro lado es el tema de de que se está hablando de multar al comprador, para no afectar como que al comerciante como tal, multar al comprador, para disuadir la compra del comercio informal. Lo cual dices, ok, por un lado ya obviamente el comerciante gana de 10 a $20 diarios, no va a tener que poner de esos dólares para su multa. Pero por el otro lado también dices, ¿estás resolviendo el problema de raíz? No lo estás haciendo. Puedes generar otro tipo de problemas. Si los comerciantes no tienen para vender, no pueden conseguir un trabajo, no tienen dónde vender, pues la cuestión se empieza a complicar más. Entonces, la idea nuestra es literalmente decirles, 1, comuníquense, creen algo en conjunto, porque así por sí solo no hay cómo. 2, si nosotros podemos contribuir con este puente, genial, aquí estamos para eso, aquí hemos hecho una investigación. Y 3, el tema de, como te decía, no pensar, o sea, en primera instancia hay que dar apertura al comercio. Luego, sí, hay que tratar los otros temas de raíz, porque obviamente no es deseable para nadie que las calles estén llenas de comerciantes. Lo que nosotros queremos es que cada vez haya menos comerciantes en la calle porque consiguieron un trabajo que les da estabilidad, porque lograron ponerse un emprendimiento y empezar a crecer, cosas así. Pero en la primera instancia tenemos que liberalizar esto, porque caso contrario tenemos otros y otros problemas ahí que se van generando. Entonces esas son como las 3 pautas que nosotros queremos hablar con los concejales.
Y para esto logramos tener estas reuniones que te digo con la concejal Paucar. Luego nosotros fuimos a dejar un día en la concejalía los informes a cada uno de los concejales, a los que estuvieron ese día. Y también tuvimos la posibilidad, justamente por ir dejando los informes, de hablar con otra concejal, que es la presidenta ahorita de la Comisión de Desarrollo Económico. Y nos invitaron a presentar el estudio en la Comisión de Desarrollo Económico. Y ahí presentamos igual el lunes y tuvimos la posibilidad de hablar con la concejal Analía Ledesma, que es la presidenta, y también con la concejal Andrea Hidalgo, que son parte de esta comisión. Lo que se concluyó en este punto es que hay que hacer algo más. Creo que nuestra presentación fue buena, porque también se dieron cuenta de que el tema de multar al comprador no soluciona gran cosa. Y nos pidieron hacer una nueva presentación en una comisión conjunta con la de comercialización. Entonces estamos como que a la espera de todo esto, pero la idea es que aquí seguir insistiendo y poder dejar al menos algo para que el día de mañana, o sea, en la siguiente crisis que tengamos, y que, bueno, ahorita no es que hemos salido de esta, ¿no? Pero que la cuestión del comercio informal no se ponga en condiciones más complicadas, porque antes era, no tengo trabajo, salgo a las calles. Ahora es, no tengo trabajo, salgo a las calles, pero solo puedo salir hasta las 6 de la tarde porque me pueden asaltar. Y luego va a ser, para salir a las calles necesito pagar a la persona que me da el puesto, porque caso contrario no voy a poder pagar. Entonces el comerciante ya no va a tener que pagar solamente lo que legalmente hay que pagar, sino va a tener que pagar a 1, 2 o 3 grupos de poder. Y eso es a lo que nos estamos acercando. Hay lugares en donde ya se está viviendo, pero la cuestión se está poniendo cada vez más grave. Entonces realmente, si buscamos el desarrollo económico local, lo que necesitamos es como que irnos un poco más atrás, abrir esta posibilidad para que los comerciantes tengan la posibilidad de trabajar. Ellos lo que nos piden son, y a todos lados nos decían, lo que nosotros queremos son reglas claras y que nos dejen trabajar. Darles de esa oportunidad y luego sí empezar a indagar en dónde están los problemas raíz. Y es justamente eso lo que queremos hacer con el acercamiento al municipio. Y mira que hayas tocado un tema sumamente complejo y bien delicado. Que las autoridades también que vean esta plática tomen en cuenta. El trabajo que se está haciendo es justamente para evitar que más mafias y grupos de poder medio ilícito nazcan y se aprovechen de la desorganización y de la necesidad. Entonces yo siento ahí que es un trabajo bien importante, justamente porque hay un montón de países, y yo ahí debo decir, cuando estuve en Perú, uno de los barrios en los que visitaba, me acuerdo que todos ellos pagaban una cantidad de dinero justamente como a los matones del sector, y ellos sabían que son ellos los que asaltan los grandes negocios, ellos sabían que son ellos los que capaz sí le mandan a robar a alguien por no acatar sus reglas, y sabían que ellos no le dejan entrar a la policía en todo ese sector, que era un sector grande. Entonces, claro, cuando yo llegué ahí era como, oye, primero tenemos que presentarte con ellos, porque si no te pueden robar en la calle también. Entonces, siento que el momento en el que eso se nos va de las manos se convierte en algo sumamente grave, porque después sacarles de ahí es sumamente complejo, porque hasta la gente depende de ellos. Ya la policía no existe, ya los consejos no existen, ya los municipios no existen, y ahí solo son ellos. A tomar en cuenta eso. Bien, bien chévere eso que acabas de mencionar. Quisiera que en esta última parte me comentes un poquito ya de los proyectos que tengan vistos a futuro, de las cosas que estén por venir también, para que también me agrada mucho el tener la oportunidad de hacer la invitación a las personas que nos están viendo y nos están escuchando, para recalcar que se involucren en el cambio que puede realizarse en sus localidades, en sus barrios, en sus parroquias, que no nos dé miedo de poder levantar nuestra voz y decir, creo que esta parte está mal, esto lo estamos realizando mal, y poder tomar cartas en el asunto también de forma individual, de forma participativa. Chévere. A ver, bueno, por la parte del observatorio,
para ir cogiéndole la línea desde ahí. En primera instancia, estamos sacando, como tú decías antes, los videos. Estamos haciendo una serie documental del observatorio. La estamos empezando a sacar, la vamos a seguir difundiendo. Esto es algo que yo creo que tiene un potencial gigante. Entonces, si bien ya está, el tema es seguir ir difundiendo, y aquí sí hay un tema de que ahorita estamos enfocados en Quito, pero a lo largo del año seguiremos trabajando con los otros sectores, especialmente las ciudades a las que ya fuimos. Igualmente está el tema de acercarnos a los otros consejos, llegar con la misma propuesta de ir haciendo trabajos a esto. Hay algunas ciudades que tenemos la suerte de que todavía no hay una normativa. Entonces el tema sería llegar con algo para que cuando ya crezca, como en el caso de Quito, no pase lo que está pasando en Quito, porque obviamente nosotros ya tenemos un problema de años. Bueno, en toda esta cuestión, cuando nosotros hicimos la investigación, recibimos apoyo de chicos que ya habían formado parte de nuestros otros proyectos de formación política y cosas así. Ya sabían, veían en nuestras historias que estábamos yéndonos a tal ciudad y nos escribían. Cualquier cosa que necesiten, están aquí, nos recomendaban en dónde vamos, en dónde hay feria y cosas así. Entonces, creo que a lo largo de todo este año también las personas que se identifiquen o que les parezca interesante este proyecto, quizás también pueden estar involucradas en ese sentido, en compartir las historias que están en los documentales de sus distintas ciudades, y estar pendiente a todo esto, porque a la larga vamos a seguir estando en contacto. La idea es, por ejemplo, seguir llegando a los municipios. Entonces ahí también creo que hay un montón de cosas, medios locales, qué sé yo. O sea, creo que aquí es algo que de los proyectos que más me gusta de Libre Razón, porque justamente es que se abren unas puertas con todo el país, con los jóvenes, con los comerciantes, con las autoridades, y bueno, realmente se vuelve una red, que es el objetivo del observatorio. Eso por el lado del observatorio. De ahí, por el lado de los otros proyectos, y con lo que tú decías en este momento, uno que, bueno, ya lo hemos tenido por algún tiempo, que mencionabas, el tema del bootcamp político, que es un proyecto que nació, supuestamente iba a ser para chicos de partidos, iba a ser una cuestión totalmente distinta, y nos cayó la pandemia. Entonces, cuando le volvimos a hacer, salió un programa bastante interesante, completo, en línea, que obviamente después de 2 años de estar tan metidos en la virtualidad, ya las personas están cansadas de estar en línea. Y si bien ha sido exitoso, ahorita sí estamos dándole como un giro adicional para que no se aburran de entrar al bootcamp. Y esta parte también es medio exclusiva, porque queremos sacar el bootcamp. Ya no va a ser solamente enfocado a activistas políticos, va a ser igual para toda América Latina, va a ser virtual igualmente, pero con un enfoque en ser un agente de cambio. Entonces, la 5ª edición se viene como Bootcamp Político, conviértete en un agente de cambio, y tocamos temas un poco más en global. Entonces, sí hay una parte de como crear tu marca personal y todo, ya no solo enfocado al político, sino al activista. Y también tenemos el tema de causas actuales, o sea, tocamos el tema de la agenda de los objetivos de desarrollo, tocamos temas con respecto a diversidad, a cómo el tema ambiental puede ser una cuestión de desarrollo económico, y viéndole desde el lado de desarrollo económico y cosas así. Entonces, es igual basado en las ideas de libertad, y enfocado a personas que quieran ser agentes de cambio desde sus distintos ámbitos. Y creo que ese es un proyecto que puede interesarles a muchos de los jóvenes, porque realmente ni siquiera tienes que estar en una organización, en un partido. Puedes estarlo haciendo desde la universidad, puedes estarlo haciendo desde tu trabajo, desde tus redes, desde tu comunidad. Entonces, se vuelve ahí bastante interesante. Igual viene con algunas cuestiones adicionales, igual todo en herramientas digitales, pero que le va a volver un poco más dinámico al programa, para que no sea sentarse en un Zoom por 2 horas, todo, o sea, por 6 semanas. Entonces, ese creo que va a estar interesante. Y aparte de eso, vamos a seguir trabajando con los proyectos de investigación, que
que eso, bueno, esos están un poco más chiquitos, pero es el tema del Observatorio del Tamaño del Estado, que es comparar cómo se gasta el presupuesto del Ejecutivo versus la formación y funciones, o sea, como que la estructura orgánica del Ejecutivo. Uh-huh. Entonces, ese es un proyecto que empezamos igual hace algunos años y que ahora lo que queremos hacer es igual, darle un poco más de dinamismo para que sea mucho más asequible a las personas. Entonces, no solamente decir, por ejemplo, que tal entidad pública tiene un presupuesto muy elevado para lo que es, o la típica que hasta que vimos estábamos todavía en la administración de Moreno, pero lo que veíamos es que con este tema de la austeridad se cerraban instituciones supuestamente, pero después aparecía otra y cosas así, era como que, ¿pero qué austeridad estamos hablando? Uh-huh. Pero más allá de ver esto, lo que vamos a hacer esta vez es como que ponerle comparativas. Entonces, por ejemplo, decir en el tema de, qué sé yo, tanto presupuesto en esta institución implicaría tantas canastas básicas, por decirte algo. O sea, hacerle mucho más asequible en ese sentido. Decir qué tipo de entidades son red flag, por decirte algo. Entonces, en cuáles hay que estar pendiente y cosas así. Entonces, ese es un proyecto que tenemos ahí. Y, bueno, también creo que para mediados de año vamos a sacar un podcast. Vamos a empezar con un podcast. Qué bueno. De eso me parece buenazo porque creo que el alcance también del público para los podcasts está interesante, va incrementándose. Uh-huh. ¿Sabes qué? Me quedé con algo y no quiero guardármelo para la siguiente. Me quedé pensando de la anterior vez que conversamos y mencionábamos un montón de cambios que deben darse tal vez en la regulación, por ejemplo, del legislativo, del cómo legislan los asambleístas. Y me acuerdo que me hablaste de algo de la participación activa en otro país en torno a la ciudadanía, de que tanto la ciudadanía apoyaba a un determinado legislador, pues ese legislador tenía la potestad de opinar o no dentro de la asamblea. Eso me pareció bien interesante y lo hurgué. Entonces, hurgué que ha habido países en donde directamente, a través de redes y todo lo que ahora tenemos como herramientas en internet, sí, tienen esto, pero además ha habido países en donde los legisladores pueden, a través de sus asesores, supongo, de las personas que les ayudan, captar los mejores proyectos que se envíen para su campo de acción. Y eso me pareció loquísimo, porque yo dije, ahí tenemos, o sea, si es que en algún momento logramos cambiar las reglas del juego como para que pueda haber participación directa de la ciudadanía de esa manera, a mí me pareció genial, porque ha habido un proyecto en Canadá que escribe un grupo de estudiantes de universidad y este proyecto fue llevado al campo ya de ley para modificar uno de los artículos de educación en torno a la investigación que para ellos era, no me acuerdo, pero creo que era del hidrógeno. Entonces me pareció súper bien porque era específico, pero eso lo hicieron hace 3 años y 3 años después tenemos a una industria naciente de hidrógeno para el país. Entonces yo ahí dije, no, es que la incidencia que puede tener la ciudadanía si es que esto llegara a ejecutarse en Ecuador sería impresionante. Y ahí también es la invitación para todos aquellos que en algún momento quieran plantear que sí hayan cambios en el juego del cómo se legisla, porque creo que ahora sobre todo, por lo menos yo dentro del cómo percibo el trabajo de la asamblea, es como nadie valida el trabajo de la asamblea. Uh-huh. Y siento que ahí sí, como país, nosotros como ciudadanos, sí deberíamos plantar nuestra fuerza de voz para exigir cambios. Sí se deberían plantear cambios. Uh-huh. ¿Sabes qué? En tema de cómo está la legislación actualmente, realmente puertas tienes. Uh-huh. El problema está en el modelo de gestión que la mayoría de asambleístas tienen. La anterior asamblea, había una asambleísta, Lourdes Cuesta, y nosotros le invitamos a uno de nuestros programas de formación a hablar a ella, porque ella era una de las que mejor puntuación en tema de credibilidad y popularidad tuvo hasta el final. Uh-huh.
Y ella fue quien sacó, por ejemplo, esta legislación de las empresas SaaS que tú creas enseguida. Y ella hizo muchísimo trabajo de co-creación. Ella se sentaba con su comunidad, con las personas, con las personas a las que ella que habían votado por ella. Ella venía como asambleísta por Azuay. Entonces, literalmente iba a hacer un trabajo, se iba los fines de semana allá a conversar y todo, y a partir de eso generaba. No es la única persona, me acuerdo del caso de ella porque justo hizo la exposición dentro de nuestro programa, pero a ver, se puede hacer. Lo que necesitamos son más asambleístas que lo hagan. Entonces hay otra ex asambleísta del mismo periodo que salió, dice... Igual, ella hizo un buen trabajo. Ella es abogada y salió por Quito. Entonces ella más bien se basó en el tema de estar ahí tratando de hacer arreglos, cosas así. Trabajó bastante en el tema de la adopción en el Código de la Niñez. Pero salió frustrada al final del día porque ya realmente es el tema, no es tanto la legislación como tal, sino es el tema de cómo se están dando las cosas adentro. O sea, ya es y aquí sí, creo que el cambio quizá puede venir de la ciudadanía como tal. Entonces, por ejemplo, hay una iniciativa que cada vez coge más fuerza, que es el tema de gobierno abierto. Y creo que a partir de eso, aprovechando esta iniciativa por un lado y aprovechando las puertas que sí te da la legislación, tanto en local como en nacional, tratar de la ciudadanía ser un poco más participativa. Entonces, el momento de elegir, elijan a esa persona que realmente va a hacer algo. Y no es la persona que ustedes les van a dar $2,000 para que les den algo cuando sean candidatos, o que van a apoyar en la campaña y que les van a dar un puesto, porque esas cosas no pasan. O sea, ese no es el tipo de representación que necesitamos. Lo que necesitamos es literalmente la persona que nosotros sepamos, que conoce al menos las bases de cómo funciona el proceso legislativo y que está presto a escuchar al electorado, a entender lo que yo te decía con el proyecto, o sea, a entender cuál es el contexto, cuáles son las necesidades reales para ir y trabajar por eso. El otro día en el programa de formación política les hacíamos a los chicos un ejercicio que a mí me hicieron también en algún taller que tuve, que era identifica las necesidades de tu electorado. Y tú, al identificar las necesidades y los deseos del electorado, acababas generando soluciones. Y es chistoso porque te cuesta un montón identificar una necesidad. Entonces, por ejemplo, esta comunidad no tiene agua potable. ¿Qué es lo que necesita esta comunidad? No es la solución, no es del sistema de agua potable. Lo que necesita está mucho más abajo. Entonces, había un caso, uno de los ejemplos que nos daban los chicos, que era, ellos escogieron inclusión y diversidad y hablaban sobre el tema de dar apoyo de salud mental a chicos de diversas orientaciones sexuales. Y les empezamos a preguntar, ¿pero cuál es la necesidad? ¿Pero cuál es la necesidad? Hasta que nos dijeron y nos dicen, ellos necesitan empatía y quieren ser escuchados sin que sean juzgados. Y fue como que sí, o sea, literalmente entender como que la emoción y el sentimiento es realmente llegar como que buscar, ir más abajo de la punta del iceberg y encontrar eso. Entonces, el legislador que está en una silla, que va a los plenos, que discute y todo, muy difícilmente va a poder tener eso si es que no se inmiscuye. Entonces, por parte de los políticos, de las personas que ingresan, creo que es súper importante que desde campaña y después mantengan trabajo en territorio, como por un lado, o sea, como por el lado de ellos. Y tú también puedes valorar eso como ciudadanía y decir, esta persona sí está realmente interesada, porque dependiendo de cuál sea su ámbito de acción, ¿no? Tienes las personas que van a trabajar con las comunidades, de su territorio a territorio, tienes las personas que van a proponer temas un poco más digitales, por decirte algo, pero que estén realmente inmiscuidos en eso que están trabajando y con la gente a la que están queriendo representar. Exacto, sea donde sea. Y por el otro lado, como ciudadanía, insistir en el sentido de que tienes las opciones de poder estar involucrado, puedes estar un poco más ahí. Entonces, no esperemos que el día de mañana
las cosas se arreglen si nosotros solo estamos viendo y criticando desde Twitter. Porque difícilmente vamos a poder literalmente generar un cambio. Como te digo, en la parte de legislación no funciona, así no es tan chévere como una democracia líquida lo que tenemos acá, pero hay opción, hay puertas. En este punto en el que literalmente la asamblea está tan complicada, no pasa nada, están ahí en sus broncas personales y todo, realmente impulsar más reformas al proceso creo que no es necesario, sino que como ciudadanía, literalmente demostrar que como ciudadanía podemos ser más efectivos que lo que están haciendo en la asamblea y empezar a insistir desde ese lado. A aprovechar de los asambleístas que sí están trabajando de la forma que se tiene que trabajar, porque en toda asamblea, en todo periodo vas a encontrar personas que sí están haciendo su trabajo bien y otras personas que están ahí en la bronca política. Chéverísimo. Muchas gracias. Gracias Muchas gracias por tu tiempo, por la labor que hacen. Y nada, otra vez decirte, la energía más grande que se pueda para ustedes. Siempre que pueda colaborar con ustedes, este espacio es suyo. Para todas las personas también que quieran participar, les invitamos, sigan la Libre Razón en las redes sociales, síganles en Instagram, están como Libre Razón, ¿sí, verdad? Libre Razón ese. Eso. Y puedes decirles también, porque sí están en TikTok, ¿verdad? Sí, estamos en TikTok, en Instagram, en Twitter, las tres como Libre Razón ese, en Facebook como Libre Razón, y sí, en esas. Y a mí, M. Paz Gómez M. Muy bien. Y también vayan a ver la serie que está buenísima, está en YouTube y ahí también pueden encontrar. En YouTube también como Libre Razón y en Instagram también se está publicando todas las redes, todas las series. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y pues nos veremos en otro episodio de Locuaz. Muchísimas gracias, Paz. Gracias.